Zona Criminológica presenta. El diario de un criminólogo. Hoy presentamos el caso de Ana Fernández, episodio 1. Ana Fernández, a sus 53 años, era una psicoterapeuta consolidada. Gozaba de una buena reputación entre sus pacientes y entre todas las personas que la conocían. Siempre tenía algo bueno que decir y regalaba su mejor sonrisa, afirmaban. Estaba casada con el exitoso empresario José Enrique Carranca, con quien procreó 4 hijos: José Enrique Jr., Patricia Alejandra, Alonso y Ana Daniela. Ana Fernández no tenía la mano izquierda, debido a un accidente automovilístico que había sufrido 7 años atrás. Sin embargo, supo recuperarse y, como buena psicóloga, no desarrolló ningún complejo. Demostró ser una mujer con gran capacidad de adaptación y resiliente. 10 de octubre del año 2022. Ana Fernández se encontraba en su consultorio, ubicado en la colonia City Club, una de las zonas con mayor plusvalía de la ciudad capital. Había terminado y despedido a su penúltima paciente. Eran las 5 de la tarde. Mientras realizaba sus últimas anotaciones en el expediente, decidió acudir, como todas las tardes, a la cafetería que se encontraba enfrente del edificio en donde trabajaba. Casi al llegar a la salida del edificio, recordó que había olvidado su teléfono celular en el escritorio. Pensó: no importa, no tardaré en regresar. En la entrada principal se encontró con el conserje del edificio, don Mario, y se saludaron amablemente como siempre. Eran ya las 8 de la noche, y Patricia Alejandra, una de las hijas de Ana Fernández, se encontraba preocupada, puesto que su madre no le respondía el teléfono. Al principio pensó que estaría ocupada atendiendo a su último paciente. Sin embargo, era extraño y poco común que no respondiera a las llamadas después de terminar su jornada, sobre todo cuando se habían puesto de acuerdo para ir juntas a comprar un vestido para su graduación universitaria. Llamó a sus hermanos y a su padre para verificar si su madre se encontraba o se había comunicado con alguno de ellos. La respuesta fue negativa, y la familia Carranca Fernández empezó a preocuparse seriamente. Mientras Ana Daniela y José Enrique Jr. llamaban a los hospitales y puestos de emergencia para tratar de localizar a su madre, Alonso y su padre acudieron al consultorio a buscar a Ana. Eran casi las 10 de la noche, cuando tocaron a la puerta del consultorio número 8 e intentaron abrir, y no obtuvieron respuesta. José Enrique marcó al número telefónico de su esposa y este sonó desde el interior. La preocupación y los nervios aumentaron. Ambos, sin decirse nada, pensaron al unísono: ¿qué tal si Ana pudo haberse desmayado, sufrido algún accidente o alguna otra cosa peor? Trataron de forzar el picaporte sin lograrlo. Entonces, Alonso pateó con fuerza la puerta. No había tiempo de pedir ayuda a la administración del edificio para que alguien del servicio les abriera. Cuando entraron, la luz estaba apagada y al encenderla, el pulso cardíaco se les aceleró. Ana Fernández no estaba en su consultorio. Las luces azules y rojas de las torretas de los vehículos policiales que llegaron al lugar después de recibir la llamada de emergencia
iluminaban intermitentemente la fachada del edificio. En el interior del consultorio, el detective Andrade observaba detenidamente la escena. Sobre el escritorio estaba un expediente a nombre de Elizabeth Hernández, con anotaciones hechas por la doctora Fernández, con la fecha de ese día y a las 5 de la tarde. En la agenda de atención de pacientes se encontraba registrada la cita con Ricardo Ramírez, su último paciente, y con una anotación en color rojo que decía: explorar las causas de su reciente recaída. El detective miró hacia el archivero que contenía los expedientes de todos los pacientes que atendía Ana Fernández. No tenía llave. Buscó en el organizado e impecable mueble y encontró fácilmente el expediente de Ricardo Ramírez. Hombre de 35 años, soltero, diagnosticado con el trastorno de la personalidad antisocial y psicopatía. Ha retomado la selección de señales hostiles, se ha incrementado el sesgo de sus atribuciones violentas y se ha vuelto a inclinar por dar evaluaciones positivas a sus conductas agresivas. Derivar con el doctor Zamudio para evaluación psiquiátrica. ¿Puedo conservar este archivo?, preguntó el detective al señor Carranca. Este asintió. Andrade dirigió su mirada de nuevo al escritorio y tomó el teléfono móvil de Ana Fernández. Afortunadamente para él, no tenía activado el código de bloqueo de pantalla ni de acceso a las distintas aplicaciones. Revisó los registros y observó la cantidad de llamadas perdidas que horas antes su hija Patricia Alejandra le había realizado, la más reciente de su esposo minutos antes y 2 llamadas a nombre de Fernanda Pinzón. El investigador preguntó al señor Carranca y a su hijo Alonso si sabían quién era la señora o señorita Pinzón. Ambos respondieron que la señora Pinzón era una abogada y administradora general de varios complejos de edificios que rentaban departamentos o consultorios. Por lo tanto, Fernanda Pinzón era quien le rentaba el lugar. El detective Andrade le entregó el teléfono móvil de la doctora Fernández a la analista criminal Michelle Suárez para que lo revisara a ver si encontraba alguna información que pudiera ser de utilidad. Se procedió a emitir las alertas por la desaparición de Ana Fernández. La investigación policial había iniciado. ...11 de octubre del año 2022... La familia Carranca Fernández publicó en todas las redes sociales la foto de Ana Fernández y los números telefónicos en donde las personas que podrían tener alguna información se comunicaran para dar con su posible paradero. Los noticiarios difundieron su desaparición y de igual forma solicitaban cualquier dato que pudiera ayudar a localizarla. Las autoridades publicaron la ficha de desaparición mediante el programa Alerta Alba y el Grupo Especial de la Unidad Antisecuestros había instalado un centro de mando en la casa de la familia Carranca Fernández e intervenido los teléfonos por si se trataba de un secuestro. Mientras eso sucedía, el detective Andrade se entrevistó con el conserje del edificio, don Mario, quien le dijo que la última vez que había visto a la doctora Ana Fernández fue cuando se la encontró en la puerta del complejo cuando se dirigía a la cafetería de enfrente, y posteriormente él se fue a revisar la instalación eléctrica, puesto que había quejas de extraños apagones de luz parciales en los distintos consultorios del lugar y que no era común. Le preguntó en dónde se situaba el área que monitoreaba las distintas cámaras de seguridad que había observado la noche anterior y le señaló un pasillo que conducía al área de administración. Cuando el detective llegó al final del pasillo, se encontró ante un cubículo cuya puerta estaba semiabierta y tenía un letrero que decía Área de Seguridad Interna. Tocó y al no tener respuesta, ingresó a ese módulo y observó a un sujeto de complexión gruesa, con audífonos, dándole la espalda a la entrada y a los monitores de grabación. Después de estar parado detrás de él por algunos minutos, finalmente le tocó el hombro y ante la sorpresa del tipo, giró la silla en la que se encontraba sentado.
El detective se topó con un hombre de aspecto descuidado, barba desalineada, llena de residuos de los tacos de canasta que se encontraba ingiriendo, con el uniforme sucio, que parecía más el de un mecánico que el de un guardia de seguridad. El detective pensó: si sorprendiera a uno de mis hombres de esta manera, ya estaría de patitas en la calle. Se identificó ante aquel indiferente y desagradable sujeto, y le solicitó que le mostrara las grabaciones del día 10 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Esperaba encontrar en las grabaciones las imágenes que mostraran cómo pudo Ana Fernández entrar o salir de nuevo del edificio sin ser vista de nuevo. El sujeto esbozó una mueca de apatía. Dejó el plato de comida en la mesa que tenía en el cubículo, se limpió con el antebrazo los labios y después se frotó las manos en la camisa del uniforme. El resultado no fue el esperado. Debido a los apagones que habían venido presentándose en el edificio, las cámaras no habían grabado nada. Por lo tanto, la posibilidad de verificar en qué condiciones había regresado o vuelto a salir la doctora Ana Fernández del edificio se acababan de esfumar. Después de salir con la frustración a cuestas, el detective entrevistó a los empleados de la cafetería de enfrente, a los locatarios, vecinos del edificio, y no obtuvo nada que fuera de relevancia o de ayuda para comprender cómo la doctora hubiera desaparecido. Llamó a la abogada Fernanda Pinzón para pedirle una reunión y entrevistarla. Acudió a su domicilio y la cuestionó para saber sobre el motivo de sus llamadas a Ana Fernández el día anterior. La abogada Pinzón le informó que se debió a que los días 15 de cada mes debía cobrarle la renta del consultorio y acostumbraba llamarle 5 días antes para recordarle sobre el pago. Aseguró que la doctora Ana Fernández no tenía enemigos. Ahora la mira de la investigación del detective apuntaba en dirección a Ricardo Ramírez, el último paciente que la doctora Ana Fernández atendería, o a esperar una llamada solicitando rescate por la liberación de la psicóloga. Obteniendo la dirección de Ricardo Ramírez de su expediente clínico, se dirigió a ese domicilio. Al llegar, contempló la fachada, echó un vistazo por las grandes ventanas y tocó el timbre. Nadie respondía al llamado. Un tanto desilusionado y hasta un poco enojado, volvió hacia sus espaldas y se encontró con un tipo flacucho, de tez morena clara, de cabello negro, largo y rizado, con una mirada penetrante, de labios grandes y de una estatura de aproximadamente 1,80 m. Traía una bolsa de papel de las que dan en algunas tiendas de supermercado. Antes de que el detective pudiera cruzar palabra, el tipo tiró la bolsa y echó a correr. El detective odiaba eso y empezó la persecución. Aquel hombre era ágil y rápido al correr, apoyado por una estupenda condición física, mientras que al detective lo impulsaba su sentido del deber. Después de ser detenido y sometido, el detective lo trasladó a las instalaciones de la jefatura de policía. Durante el trayecto no dijo ninguna palabra, solo mantenía fija su mirada penetrante hacia su captor. En la cámara Gesell, Ricardo Ramírez se encontraba sentado con la mirada fija hacia la mesa. Su dispersión fue interrumpida cuando un expediente de registros de antecedentes criminales fue puesto sobre la mesa por el detective. Detenciones por conductas agresivas, drogadicción, acoso y asaltos sexuales frustrados. Continuó: sabes que no estás detenido, ¿verdad?, cuestionó el detective. Sin embargo, necesito que me respondas unas preguntas.
Ricardo Ramírez se mantuvo en silencio mirando el contenido de la carpeta que le habían puesto frente a sus ojos. Su entrevistador le preguntó si sabía en dónde estaba la doctora Ana Fernández. Cuando escuchó el nombre de su psicoterapeuta, su mirada penetrante y fría se transformó en una de miedo y preocupación. ¿Cómo que si sé en dónde está mi doctora? ¿Le pasó algo? Empezó a sacudirse el cabello e intentó levantarse de la silla. Las esposas, aseguradas a la mesa, se lo impidieron, mientras gritaba. Y comenzó a llorar. Necesito que me digas si sabes en dónde está la doctora. ¿Sabes en dónde se encuentra? Pero Ricardo no paraba de llorar. Cuando el detective estaba a punto de tomarlo de los hombros y sacudirlo para tratar de obtener una respuesta, fue interrumpido por la jefa de análisis de perfiles criminales, la psiquiatra Marcela Guerra, quien le hizo notar, comparando el expediente clínico con el criminal, que durante su periodo de terapias con la doctora Ana Fernández no había incurrido en conductas violentas. El detective salió de la cámara Gesell y permitió que la doctora Guerra intentara hablar con el sujeto. Obviamente se encontraría al otro lado del espejo para intervenir en caso de ser necesario. La psiquiatra Guerra esperó a que Ricardo Ramírez se tranquilizara y le ofreció un vaso de plástico con agua. Cuando terminó el primer sorbo, le dijo a su nueva interlocutora: «Puede llamarme Richard, así me dice mi doctora». Aprovechando el pequeño resquicio de confianza que le había otorgado, no titubeó en decirle: Sabes que en este momento no hablaremos sobre ti, ¿cierto? La doctora Fernández se encuentra desaparecida y es importante que nos digas si sabes dónde podría estar. Era su último paciente el día de ayer y puede ser que se encuentre en peligro. ¿La viste? Richard aseguró que efectivamente acudió al consultorio de la doctora Fernández, de manera puntual. Tenía su cita agendada a las 6:30 de la tarde. Tocó a la puerta, pero nunca le abrió. Frustrado y un poco molesto, se retiró del lugar sin entender el por qué su doctora no le había abierto la puerta. «Pueden revisar las cámaras para que vean que no miento». Al escuchar eso, el detective no pudo ocultar su enojo al pensar: «Malditas cámaras, malditos apagones y malditos irresponsables», trayendo a su mente el recuerdo de aquel sujeto desagradable que aspiraba a ser más un mecánico que un guardia de seguridad. ¿Por qué corriste cuando te fue a visitar el detective a tu casa? Porque no me gusta que personas extrañas ronden por mi propiedad. Y la doctora me aconsejó que cuando sintiera ira, corriera hasta cansarme y le llamara por teléfono sin importar la hora para decirle lo que había pasado. Pero hoy no pude llamarle. Ese tipo que me trajo aquí me derribó antes de cansarme. ¿Qué le pasó a mi doctora? Dígame, por favor. Necesito hablar con ella». «Te puedes retirar de momento», dijo el detective al volver a entrar a la cámara, «pero te aconsejo que no salgas de la ciudad». «Suéltenlo», le dijo a uno de los agentes que se encontraba afuera esperando instrucciones. El detective se trasladó a la casa de la familia Carranca Fernández para entrevistarse con la jefa de la unidad antisecuestros, la agente especial Andrea González. No había novedad, de momento. Desde la instalación del centro de mando, la mayor parte del tiempo, los integrantes del grupo antisecuestros se habían dedicado a tranquilizar a la familia, pues obviamente se encontraban estresados, alarmados, desesperados, ansiosos y deprimidos. 12 de octubre del año 2022. El reloj marcaba los primeros 5 minutos del día 12, cuando de repente sonó el teléfono en la casa de la familia Carranca Fernández. José Enrique, el esposo de Ana, fue el elegido para responder la llamada. El ambiente se tornó tenso y se hizo un silencio sepulcral. Al descolgar el teléfono, se escuchó la voz de una mujer aterrada gritando por auxilio. ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! José Enrique, al borde del llanto, respondió: ¿Dónde está mi esposa? Cuando la voz que se había escuchado de inicio fue interrumpida por una agresiva y tenebrosa: Si quieres volver a ver a tu esposa con vida, tienes hasta las 6 de la mañana de hoy para pagar 50 millones de pesos en efectivo para liberarla.
Deberás entregar el dinero en una maleta debajo del puente de la cruz, a un costado del contenedor de basura que se encuentra ahí. No habrá más llamadas, ni negociación. Si el dinero no está completo y en el lugar que te acabo de decir, no volverás a ver a tu esposa. La llamada se cortó intempestivamente. El detective volteó a mirar a González con cara de «Dime que los tienes, dime que los tienes». La agente, mirándolo fijamente y quitándose los audífonos, levantó el pulgar de la mano derecha hacia arriba. Los tenemos. El equipo se organizó en dos grupos. Uno iría a la ubicación que marcaba el lugar desde donde se hizo la llamada, y el otro se dirigiría hacia el puente de la cruz, escoltando discretamente al señor José Enrique, a llevar el dinero del rescate. En su caja fuerte solamente tenía 15 millones de pesos, pero por la prematura exigencia del secuestrador, no había forma de reunir la cantidad que le habían señalado. Se sintió preocupado, nervioso e inseguro. Pensaba, daría todo lo que tengo por recuperar a mi esposa. Ahora el tiempo se sentía que corría más rápidamente, y se pusieron en marcha. A las 6 de la mañana, el señor Carranca había dejado la maleta en el lugar en donde se le había indicado. Era un lugar ubicado en la periferia de la ciudad, solitario. En las cercanías se encontraban complejos empresariales compuestos por transportistas y fábricas de productos químicos. Sus emanaciones provocaban la formación de una neblina digna de una película de suspenso, mientras el equipo de respaldo se camuflajeó perfectamente aprovechando las circunstancias del entorno. El angustiado José Enrique abordó su vehículo y se retiró lentamente. 30 minutos después de que el señor Carranca había dejado la maleta con el dinero, apareció un sujeto, delgado, de 1,70 m de estatura. Traía una sudadera con el gorro puesto en su cabeza. Al intentar recoger el botín, las luces de las lámparas de los oficiales lo sorprendieron. Intentó correr para huir, pero fue inmovilizado y arrestado de inmediato. En el auricular del radio de comunicación del agente González se escuchó: paquete 1 asegurado, repito, paquete 1 asegurado, verde, verde. El segundo equipo táctico ingresó a la finca identificada como de donde provino la llamada del secuestrador. Era una casa descuidada de 2 pisos, ubicada en los suburbios de la ciudad. En su interior, mientras avanzaban por las distintas áreas y cuartos, se escuchaba a través de las comunicaciones: despejado, despejado. Ascendieron por las escaleras al segundo piso y al abrir la puerta de una recámara, encontraron a una pareja durmiendo en una colchoneta en el piso. ¡Policía! ¡No se muevan! Las manos donde las pueda ver. Están detenidos. Gritó la agente especial Andrea González. En el precinto de la policía y entrevistados por separado en las cámaras GESEL de la jefatura, los detenidos fueron identificados como Francisco Torres, quien fue a recoger el dinero, José Torres y María Zavala, padre y madre respectivamente de Francisco. En sus declaraciones, los tres confesaron que no tenían secuestrada a la doctora Fernández, que se trataba de una extorsión, aprovechando la difusión que se le había dado en los medios de comunicación a su desaparición. Cuando los tres se encontraron esposados en el pasillo de la zona de detención, José Torres miró con furia a Francisco y le dijo: «Maldita sea, idiota, eres un inútil. ¿Cuántas veces te dije que no hicieras llamadas sin que yo estuviera presente?» La analista criminal, Michelle Suárez, le informó al detective Andrade que los integrantes de la familia Torres Zavala contaban con registros de antecedentes por delitos de abuso de confianza, adquisición ilegal de bienes producto de un delito, fraude y extorsión. El resultado fue un golpe muy bajo para el equipo de investigación.
Se acababa de descartar el secuestro y había que retroceder en la indagatoria. La doctora Ana Fernández seguía desaparecida. ...13 de octubre del año 2022... cuando se filtró a los medios noticiosos del secuestro inexistente de la doctora Fernández y sobre la captura de los extorsionadores, el detective Andrade enfureció y pensó: por 300 pesos hay quienes son capaces de vender hasta su propia alma. De acuerdo a su experiencia como investigador, eso daría pie a empezar a recibir una serie de llamadas anónimas que, en su mayoría de las veces, lejos de contribuir a la resolución del caso, solo eran hechas por personas insensibles, bromistas o gente sin nada que hacer. Por lo regular eso provocaba pérdidas de tiempo, de esfuerzo y desvío de las líneas de investigación. Sin embargo, por la naturaleza del caso, se tenían que confirmar los datos que se proporcionaban. La familia Carranca Fernández recibió diversas llamadas anónimas, en donde les informaban que había llegado una mujer golpeada con las características de la doctora Fernández en diversos hospitales y puestos de socorro, todas revisadas y corroboradas por la policía, siendo esta información falsa. También en la jefatura de policía se recibieron constantes llamadas en las que se solicitaba recompensa, pues según los denunciantes, poseían información confiable sobre la ubicación de Ana Fernández. Incluso hubo llamadas que aseguraban que se había marchado con un hombre más joven y abandonado a su familia. A sus hijos intentaron extorsionarlos asegurando que si no depositaban cierta cantidad de dinero en cuentas bancarias que les fueron proporcionadas, enviarían las pruebas de que habían asesinado a su madre para quedarse con sus bienes. La jornada de verificación de información por parte del grupo de investigación fue extenuante. El detective Andrade ya había anticipado que esto pasaría. Maldita gente insensible y antipática, pensaba para sí mismo. La investigación había caído en un pantano lleno de información falsa que, a pesar de ello, se tenía la obligación de confirmar o descartar. Ya entrada la noche, el equipo de análisis tecnológico había terminado de escanear y analizar la información que contenía el teléfono móvil de la doctora Fernández, emitiendo el alertamiento con un sonido parecido a la alarma de un reloj despertador. La analista Suárez desconectó el teléfono del aparato y cuando estaba a punto de apagarlo para guardarlo en la caja de evidencias asignada, llegó el alertamiento de un correo electrónico que recién había sido recibido en la bandeja de entrada de la cuenta de email de Ana Fernández. Procedía del Banco del Sureste y cuyo contenido decía: estimada señora Ana Fernández, el Banco del Sureste lamenta su decisión de cerrar sus cuentas bancarias y de ya no requerir nuestros servicios. Sin embargo, esperamos que en un futuro este grupo financiero vuelva a ser de su entera confianza. Este correo es solo para la verificación y confirmación de los movimientos realizados a sus cuentas el día 12 de octubre del presente año, en base a las políticas de prevención de fraudes y extorsiones. Si usted no reconoce estos movimientos o ha sido víctima de algún tipo de delito, comuníquese con nuestros ejecutivos y o con las autoridades competentes. Atentamente, el Banco del Sureste. Michelle Suárez de inmediato informó al detective Andrade sobre el contenido del correo. Ahora sí, había una pista confiable que verificar. ...14 de octubre del año 2022... A primera hora, el detective Andrade se trasladó a la sucursal bancaria en donde supuestamente Ana Fernández
había cerrado sus cuentas. Habló con el gerente del banco y éste le explicó que de acuerdo a los registros del ejecutivo que la atendió, la señora Fernández acudió a tramitar el cierre de sus cuentas y que tenía aperturadas 4 para sus hijos, una para José Enrique Jr., otra para Patricia Alejandra, una más para Alonso y finalmente una para Ana Daniela, las cuales tenían considerables sumas de dinero y la finalidad de las mismas era, según lo había dispuesto la señora Fernández, ser uno de los regalos sorpresa para cuando cada uno de sus hijos o hijas se casaran y lo dispusieran como mejor les pareciese. Solicitó ver los videos de seguridad con la esperanza de que no ocurriera lo mismo que pasó cuando fue a verificar los videos del complejo en donde la doctora Fernández tenía su consultorio. Las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria apuntaban hacia el área de los cajeros y de los ejecutivos. La vista era aérea. Una mujer con la vestimenta, abrigo, complexión, estatura aproximada y color de cabello de la doctora Ana Fernández se entrevistó inicialmente con el ejecutivo de cuentas. Luego de mostrar lo que al parecer era una identificación y firmar algunos formatos, la mujer esperó alrededor de 15 minutos. Le hicieron entrega de 4 cheques de caja correspondientes a cada una de las cuentas. El ejecutivo se distrajo y no observó en ese momento que la mujer no devolvió los formatos que le fueron dados a llenar para autorizar el retiro. Se despidió del ejecutivo y emprendió su camino hacia la salida del banco. Las cámaras de video, por su ubicación, siempre la grabaron de espalda. Sin embargo, se logró notar que la mujer que acudió aquel día a cerrar las cuentas tenía la mano izquierda. Por lo tanto, no era Ana Fernández. Ahora contaba con una sospechosa que desató en la cabeza del detective una montaña de dudas, cuestionamientos e hipótesis, pero solo hasta identificarla y arrestarla podría esclarecer todo aquel cúmulo de preguntas que iban y venían en su pensamiento. 21 de octubre del año 2022. Eran las 7 de la mañana cuando la analista Michelle Suárez despertó a un adormilado y extenuado detective Andrade. La verificación de cientos de datos falsos de los días anteriores y los intentos por identificar a la mujer sospechosa del banco habían sido desgastantes, frustrantes. Le dijo la analista a su jefe: ¡Jefe, la encontramos! El detective, impulsado como por un resorte, se levantó del incómodo sillón de la oficina, se sacudió la ropa y se dirigió al lugar que le habían señalado. Cuando el detective llegó al lugar que el analista le había proporcionado según el reporte recibido, el panorama no era alentador. Los vehículos y el equipo de la unidad de criminalística y servicios periciales se encontraban acordonando una zona boscosa, ubicada en la localidad de Los Pinos, a 1 hora de distancia de la ciudad capital. El líder del equipo forense, Roberto Callejas, se dirigió a él y le preguntó: ¿Usted es el detective Andrade? El investigador asintió con la cabeza sin apartar la vista del cuerpo semienvuelto por un plástico que se encontraba siendo desenterrado al pie de un árbol.
¿Cómo encontraron el cadáver?, cuestionó Andrade. El jefe de la unidad de criminalística le dijo que habían recibido una llamada de una persona que acostumbraba a correr y hacer ejercicio en la zona antes de ir a trabajar. Cuando a su paso observó a un perro escarbando e intentando sacar algo de la tierra. Le llamó la atención y cuando se acercó, observó que el animal había estado jalando un pie humano y a un costado había un zapato de mujer mordisqueado por el canino. Detective, al ver que el tipo de calzado era similar a los que portaba la doctora Ana Fernández el día de su desaparición, de acuerdo a las fotografías publicadas por la familia y los medios, por tal motivo decidimos llamarlo para que al revisar el cuerpo en las instalaciones del Servicio Médico Forense podamos confirmar si se trata o no de la persona que usted está buscando. Al llegar a las instalaciones de la Unidad de Criminalística y Servicios Periciales, fueron recibidos por el médico forense Héctor Whitaker. Procedieron a desenvolver el cuerpo. El doctor Whitaker encendió su videograbadora e inició con la exploración. El cadáver corresponde a una persona del sexo femenino que se encontraba envuelto en un plástico transparente, apreciándose expuesta la extremidad inferior derecha en estado avanzado de descomposición, atado con un cable eléctrico en color rojo. Tras retirar el cable y el plástico, se aprecia que está envuelto con una sábana en color azul, la cual tiene bordadas en una de sus esquinas las letras RV. Continuando con la exploración, en la sábana se localizaron una serie de cabellos entre los pliegues de la misma. Al retirarle dicha sábana, se encuentran 3 bolsas de plástico, 2 negras y una azul, las cuales cubrían la cabeza del cadáver. Alrededor del cráneo, a la altura de la zona de los ojos, nariz y boca, se encontró cinta adhesiva hospitalaria en color blanco, en donde se le escribió la leyenda: lo que se debe se paga, lo que se promete se cumple. El cuerpo presenta lesiones traumáticas en el rostro, cabeza y hombro izquierdo, causadas al parecer por un objeto contundente. Sin embargo, estas lesiones no fueron la causa de la muerte. Los golpes pudieron provocar la pérdida del conocimiento de la víctima y al parecer se pudieron realizar cuando la persona se encontraba en una postura de sentada y recta. No se observaron huellas de defensa. Al cadáver le falta la mano izquierda. Por las características de la extremidad, carecía de la misma premortem, es decir, ya no contaba con esa mano, mientras la persona se encontraba con vida. Se procederá a la realización de la necropsia y demás exámenes para confirmar causas y establecer con mayor certeza el cronotana diagnóstico. Al mirar el cuerpo, el detective Andrade ya no tenía dudas. Tenía que comunicarse con la familia Carranca Fernández. Habían encontrado a la doctora Ana sin vida. ...22 de octubre del año 2022... Desde muy temprano,
Los medios informativos destacaban la noticia del hallazgo del cadáver de la doctora Fernández. Un grupo de reporteros se presentaron tanto en las afueras de la casa de la familia Carranca Fernández buscando una entrevista con alguno de los familiares, y otro grupo se encontraba en el exterior de la jefatura esperando una conferencia de prensa o alguna declaración del detective Andrade. El detective llegó desde temprano a la residencia Carranca Fernández para presentar sus respetos y el pésame a la familia. Tuvo que sortear el acercamiento apresurado de los micrófonos y las preguntas insistentes de los reporteros. Sin comentarios, decía, sin comentarios. Después de los funerales de Ana Fernández, el detective se dirigió a la jefatura. Volvió a sortear ahora a los reporteros que se encontraban en las afueras del precinto, pero esta vez no emitió ni una sola palabra. En el escritorio de su oficina le habían hecho llegar, en un sobre cerrado, las conclusiones de la necropsia practicada a la víctima. La muerte de la doctora Fernández fue violenta. El cuerpo presentaba lesiones traumáticas en la cara, cabeza y hombro, provocadas con un objeto contundente, y la causa fue asfixia originada por la oclusión de los orificios respiratorios por la colocación de cinta adhesiva alrededor del rostro y bolsas plásticas en la cabeza. Y esto ocurrió entre los 8 y 9 días previos a la localización del cadáver. Lo que quería decir que Ana había sido asesinada entre los días 13 y 14 de octubre. La investigación se había complicado ahora más que nunca. En esta ocasión, el detective Andrade acordó con el doctor Whitaker y con el jefe de la unidad de criminalística, Roberto Callejas, no informar los detalles de los hallazgos encontrados en el cadáver a nadie más que a él solamente. Por tal motivo, el médico, el jefe de los servicios periciales y el detective eran los únicos que sabían los detalles e indicios que se habían localizado aquel día. Únicamente faltaban los resultados complementarios del laboratorio. Había que redireccionar la investigación de nuevo. Continuará. Zona Criminológica presentó. El diario de un criminólogo.